Bienvenidos una vez más al canal, donde desentrañamos los misterios, las verdades ocultas y por supuesto, todos los chismes jugosos del mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente está que arde. El título lo dice todo, ¿verdad? Increíble Kerem Bürsin explota, la verdad saldrá a la luz y te dejará sin habla. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es, bueno, digamos que es explosivo. Hemos estado investigando, recopilando información, analizando cada detalle, y lo que hemos descubierto sobre Kerem Bürsin, nuestro amado Kerem, es asombroso. Y no me refiero a lo guapo que eso es un hecho comprobado universalmente, sino a cosas que honestamente no esperaba encontrar. Prepárense para un viaje por la vida de Kerem, sus relaciones, sus secretos y lo más importante, la verdad que finalmente ha salido a la superficie. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de revelaciones, les pido que, por favor, se suscriban al canal. Denle al botón rojo, activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Porque, créanme, esto es solo el comienzo. Tenemos muchísimos más temas candentes preparados, y no querrán perderse nada. Ya saben, únanse a la familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Quién es Kerem Bürsin? Para aquellos que vivan debajo de una piedra, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Conquistó corazones en todo el mundo con su papel de Serkan Bolat en Love is in the Air, o Sengal Camp para los que prefieran el original. Su carisma, su talento, su físico, todo encaja a la perfección. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada impecable? Comencemos por el principio. Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, y pasó gran parte de su infancia viajando por el mundo. Vivió en Escocia, Indonesia, Estados Unidos. Esta experiencia cosmopolita le dio una perspectiva única y le permitió dominar varios idiomas. Esta versatilidad, sin duda, ha influido en su carrera y en la forma en que se relaciona con el mundo. Esta exposición a diferentes culturas y formas de vida, se cree, moldeó su carácter abierto y su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas. Su llegada a la fama fue meteórica, impulsada por su participación en diversas series turcas. Series como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi le abrieron las puertas al estrellato en Turquía, pero fue Love is in the Air la que lo catapultó al estrellato internacional. La química con su coprotagonista Hande Erçel fue, y sigue siendo, tema de conversación. La conexión que ambos actores demostraron en pantalla era innegable, y muchos fans se enamoraron de la historia de amor que representaban. Durante la serie, la pareja protagonizó rumores de romance que se confirmaron, para alegría de sus fans. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes, porque la relación entre Kerem y Hande, aunque intensa y amada por muchos, no fue tan sencilla como parecía. Los rumores sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron alimentados por la prensa y los fans desde el principio. La química en pantalla era innegable, y parecía traspasar la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre ellos. Pero, ¿qué pasaba realmente a puerta cerrada? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con la información que hemos recopilado, podemos esbozar un panorama bastante claro. Parece ser que durante la relación, la presión mediática fue abrumadora. Los paparazzi, las entrevistas, las expectativas, todo contribuía a una situación de estrés constante. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada. Las cuentas de fans se dedicaban a analizar cada detalle, y la pareja se veía obligada a lidiar con un escrutinio constante. Según fuentes cercanas, la pareja luchaba por mantener su privacidad y al mismo tiempo satisfacer la curiosidad del público. La gestión de la privacidad, en un mundo cada vez más conectado, se convirtió en un desafío diario. Además, se habla de diferencias en la forma de afrontar la fama y la presión. Mientras que Hande en ocasiones parecía más proclive a la exposición, Kerem siempre ha sido más reservado y protector con su vida personal. Esta disparidad en la gestión de la fama pudo haber generado tensiones en la relación. Kerem, conocido por su autenticidad y su deseo de mantener su vida personal separada de su trabajo, podría haberse sentido agobiado por la constante exposición mediática. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un shock para muchos. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, analizando cada detalle, cada gesto. Las portadas de las revistas y los titulares de las noticias se centraron en la separación,
y las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de la separación? Oficialmente se habló de incompatibilidad de agendas y diferencias irreconciliables. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja sugieren algo más complejo. Se habla de desgaste, de diferencias en las prioridades y de una dificultad para mantener la chispa inicial. El desgaste en relaciones sometidas a tanta presión es un factor común. La intensa agenda laboral, los constantes viajes y la falta de tiempo para la intimidad pueden erosionar cualquier relación. Las diferencias en las prioridades, a medida que cada uno evoluciona y crece profesionalmente, también pueden generar conflictos. Y la dificultad para mantener la chispa inicial, en un ambiente de constante estrés y exposición, puede ser aún mayor. Y aquí es donde la verdad comienza a emerger. Después de la ruptura, Kerem ha sido relacionado con otras mujeres, pero ninguna relación ha prosperado. ¿Por qué? ¿Qué busca realmente Kerem Bürsin en el amor? ¿Qué es lo que realmente importa? La verdad es que Kerem Bürsin es un hombre complejo con una personalidad multifacética. Es un actor talentoso, un hombre de negocios, un activista social. Y por encima de todo, es una persona que valora su privacidad y su autenticidad. No es alguien que se conforma con las apariencias o que se deja llevar por las presiones externas. La búsqueda de la autenticidad en un mundo de apariencias es un rasgo distintivo de Kerem. Durante nuestra investigación, hemos descubierto detalles sorprendentes sobre sus proyectos personales. Kerem Bürsin no solo es un actor, es un creador. Escribe guiones, produce, participa activamente en proyectos que le apasionan. Y lo hace con una pasión y una dedicación impresionantes. Sus proyectos personales, como la producción de cortometrajes y el desarrollo de guiones, demuestran su compromiso con el arte y su deseo de explorar diferentes facetas creativas. Esto demuestra que, más allá de la fama y el reconocimiento, Kerem busca algo más, la realización personal y la libertad creativa. Pero aquí viene el boom del vídeo. La explosión que mencionamos en el título. Hemos encontrado información que revela que Kerem Bürsin, en ocasiones, se siente incomprendido. Que la imagen que proyecta al público no siempre coincide con la realidad. Que la presión de mantener una imagen perfecta puede ser asfixiante. La industria del entretenimiento a menudo exige una imagen pulida y perfecta, y esto puede generar una gran presión en los actores. Hay rumores no confirmados al 100%, pero con fuentes confiables, de conflictos con ciertos productores y directores, por no estar de acuerdo con ciertos aspectos de su trabajo con la forma en que se manejaban los proyectos. Kerem, al parecer, es un hombre que defiende sus ideas, que no se calla ante las injusticias y que lucha por lo que cree. Y esto, amigos, puede ser una espada de doble filo en el mundo del entretenimiento. Su integridad y su compromiso con su trabajo pueden, en ocasiones, chocar con las exigencias del mercado. También hemos descubierto que Kerem es un hombre muy comprometido con causas sociales. Participa activamente en campañas de concienciación sobre temas como el cambio climático, la salud mental y la igualdad. Utiliza su plataforma para alzar la voz y generar un impacto positivo en la sociedad. Su compromiso con estas causas demuestra su preocupación por el mundo que le rodea y su deseo de utilizar su influencia para generar un cambio positivo. Esto demuestra su lado humano, su preocupación por los demás y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su involucramiento en causas sociales, a menudo, se mantiene discreto, pero su participación activa en iniciativas de concienciación y su apoyo a diferentes organizaciones demuestran su compromiso con la responsabilidad social. Kerem Bürsin entiende el poder de su voz y la utiliza para generar un impacto positivo. Y finalmente llegamos a lo que creemos es la verdad fundamental sobre Kerem Bürsin. Es un hombre que busca la autenticidad, que valora la honestidad y que no tiene miedo a ser él mismo. Que a pesar de la fama y la presión, se mantiene fiel a sus principios y a sus valores. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser admirado y respetado. La autenticidad en un mundo de máscaras es una cualidad que lo distingue. En resumen, hemos explorado la vida de Kerem Bürsin, desde sus inicios hasta la actualidad. Hemos hablado de sus relaciones, sus proyectos, sus secretos. Y hemos descubierto que es mucho más que el guapo actor que vemos en la pantalla. Es un hombre complejo, talentoso, comprometido y, sobre todo, auténtico. La verdad sobre Kerem Bürsin es que es un ser humano con sus virtudes y sus defectos, que lucha por ser fiel a sí mismo en un mundo que a menudo exige lo contrario.
La lucha por la autenticidad es una constante en su vida, y su capacidad para mantenerla, a pesar de las presiones, es digna de admiración. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y revelador. Recuerden que la información que hemos presentado aquí es el resultado de una investigación exhaustiva y de la recopilación de información de diversas fuentes. Hemos intentado ofrecer una visión completa y honesta de la vida de Kerem Bürsin, basada en la información disponible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta información? ¿Qué es lo que más les sorprendió? ¿Tienen alguna pregunta? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Compartan sus pensamientos, sus teorías, todo lo que se les ocurra. La conversación es lo más importante. Y por último, pero no menos importante, les pido que den un gran like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del entretenimiento y en la vida de Kerem Bürsin. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque prometemos más secretos, más revelaciones y más chismes jugosos. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y recuerden, manténganse siempre curiosos.